Arrancamos, ¿verdad? Vale, fenomenal. Vale, pues nada, lo primero es daros las gracias por la invitación de nuevo aquí al Sangha de San Feliu, que es siempre un gusto el acompañaros y para mí siempre es un reto, porque digo, ¿qué voy a compartir yo con esta gente? Si ya lo saben todos y practican muchísimo, si hacen un montón de cosas y además pues con lamas y demás. Bueno, yo me considero una persona heterodoxa, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces el ortodoxo se mete conmigo, porque claro, no soy completamente respetuoso exactamente con los protocolos y los procedimientos y demás. Lo que pasa es que después, pues llevo en estas juergas 27 años y entonces yo soy como los rusos. ¿Qué es lo que funciona? Pues ya está. No me complico más. ¿Funciona? Pues amén, ya está. De hecho, mañana las personas que compartan conmigo el espacio del taller, lo que les voy a enseñar es lo que a mí me funcionó, lo que a mí me ha funcionado, lo que me sigue funcionando a día de hoy. Más adelante, pues a lo mejor tengo un cambio de rumbo cuando tenga una experiencia que me demuestre que por ahí no, que mejor por otro sitio. Y ¿por qué no? Desde mi punto de vista no hay aprendizaje, realmente lo que hay es un recordar, realmente. Es decir, cuando yo os comparto, yo no enseño nada, comparto lo que llevo ahí y a unos les resuena, a otros no, y realmente lo que genera en el otro es un impacto que le despierta algo, que le activa algo, un recuerdo, lo que sea, le resuena, y entonces pues es de lo que se trata para mí, ¿no? En todo esto. No sé si queréis que hablemos de algún tema en concreto, me gustaría hablar un poco en general del tema de la meditación, porque creo que va a ser además un tema clave en la sociedad, en los tiempos que vienen, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes que hay un cambio en la Tierra impresionante a nivel energético, y ese cambio tan impresionante tiene que ver con toda esta realidad que nos envuelve y con las energías que están vinculadas con eso. La Tierra está en un proceso de salto de tono, realmente es un salto tonal, es un salto tonal que lleva a otra dimensión de la conciencia. Cuando hablamos de dimensiones, y cuando yo hablo de dimensiones, solo hablo de dimensiones de conciencia, no hablo de otra cosa, ¿vale? Estamos en la 3D, hasta ahí lo tengo muy claro. De hecho, para mí esto no sería una 3D, sino que realmente es una 4D en cuanto a dimensiones físicas, porque hay 3 espaciales y un vector de tiempo, ¿vale? Que además físicos muy avanzados como Larson en la actualidad te dicen no, igual que en el espacio hay 3 vectores, en el tiempo también hay 3 vectores. Y él te maneja el factor tiempo y está empezando a meterlo en toda la física. Y resulta que cuando meten los vórtices de tiempo, resulta que la física que no funciona empieza a funcionar, porque nunca han metido el vector tiempo. Y en todos esos ejemplos, esas ecuaciones, cuando metes el vector tiempo, las cosas empiezan a resultar. Y dices tú, vaya, pues se habían olvidado en el cocido un elemento importante. Entonces, pues resulta que el vector tiempo es muy importante. Pero cuando hablamos de dimensiones, en lo que nos trae, lo que nos reúne esta tarde, para mí es un tema de dimensiones de la consciencia. Y mientras uno no empiece a descodificar esa realidad, no va a entender nada de lo que ocurre. Nada. Y cuando digo nada, es nada. Y el 90% de la confusión en la que vive la sociedad y la persona hoy día resulta de una realidad cada vez más compleja, donde es cada vez más complicado interpretarla, comprenderla y seguir señales acertadas de que tu conducta es la correcta, y por otro lado porque como hay un tirón del propio ambiente en el que nos encontramos, donde Gaia está haciendo un salto de energía, ¿qué ocurre con ese salto de energía? ¿Lo produce Gaia? Realmente no. Es todo el sistema solar. El sistema solar va volando por el universo, colgado de las faldas del Sol, que eso a mí me parece una cosa preciosa. Si tenéis ocasión, buscad imágenes de cómo orbitan los planetas en torno al Sol, y ahí comprendes la brutal fuerza de atracción que tiene el Sol, porque realmente nosotros siempre nos lo enseñan en plano, un Sol parado en medio de una imagen,
y los planetas girando como si ya está. Eso es una mentira absolutamente asquerosa. Ese Sol va disparado por el universo a una velocidad tremenda y de más o menos sus faldas, podríamos decir, los planetas le siguen haciendo vueltas, girando como si fuera un tornillo, para que nos hagamos una idea. De manera que tú realmente nunca has dado una vuelta al Sol, porque si el Sol estuviera quieto sí darías una vuelta al Sol. Lo que vas haciendo son espirales en torno al Sol, ¿vale? Y ese Sol que se va moviendo por el universo está entrando en unos terrenos, en unas regiones donde hay muchísima más energía, muchísima más luz, porque son fotones. Es como si estuviéramos entrando en una nube de fotones. Esa nube de fotones es una nube de energía. ¿Qué ocurre con esa nube de energía? Que afecta a la conciencia. Y afecta a la conciencia de todos los seres vivos. Da igual que sea planta, que sea un reptil, que sea un mamífero, que sea un humano, es lo mismo, afecta por igual a todos. Porque es el ambiente el que se está modificando, no es la Tierra, no solo la Tierra. Ahora nos hablan del cambio climático. El cambio climático es un ciclo climático que hace la Tierra repetidamente. Y cuando han analizado los polos y han hecho esos cortes en el hielo, se han encontrado que ha habido alteraciones climáticas brutales. La Tierra está repitiendo un ciclo que parece darse cada 25.000 años aproximadamente. Y eso está haciendo Gaia. Cumple con su reloj biológico con toda precisión, con toda exactitud. Y además ocurre que el Sol está activándose, porque él no está aislado en el cosmos, está perfectamente urdido, perfectamente hilado, perfectamente vinculado a otros soles locales y esos a su vez con el Sol central de la galaxia. Entonces, ¿quién rige aquí? ¿Quién es el gran reloj vital, podríamos decir? Pues lo primero es el Sol central de la galaxia. Y cuando este Sol central pulsa una energía peculiar que afecta en una onda a toda la galaxia, cuando esa onda llega a la región donde estamos nosotros, nos afecta. Y afecta a todos los soles, y afecta a todos los planetas, y afecta a toda la vida que hay ahí. Entonces, no es una cosa de que es que la humanidad es especial, no es una cosa de que es que ahora toca, no, es que es un fenómeno natural, pero de escala colosal. Y lo para mí colosal es que hubiese rishis, que hubiese videntes, que hubiese yogis, que hubiese todo este tipo de personas súper avanzadas, capaces de decir, oye, esto ocurre, y ocurre cíclicamente. Y lo vamos a llamar, en el caso de los Vedas, los yugas. Y en el caso de los mayas, pues los calendarios solares. Y esto ocurre periódicamente. Y ahí lo registramos para que las generaciones que vienen detrás sepan ubicarse con respecto a ese evento cósmico donde se encuentran. Claro, si a ti te cuentan que la humanidad hace 12.000 años estaba con cinceles de bronce construyendo las pirámides y tú te lo crees, esto no tiene sentido. Porque que esos señores te estén hablando de ciclos de 25.000 años no encaja. No encaja, ni de coña. Pero es que la historia que nos han contado es una historia falsa, absolutamente deformada, alterada, que no tiene nada que ver con la realidad de los hechos. Ha habido civilizaciones poderosísimas aquí y que fracasaron en su proceso evolutivo, por las razones que fueran. Para mí son razones especulativas, porque realmente pues, yo no tengo acceso, hay mucha información, pero es una información que es que vaya usted a saber realmente dónde está la verdad. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? Pues porque toda esa energía está afectándote a ti, que eres un ser multidimensional. Si solamente fueras un tipo 3D puro y duro, que se mueve aquí, y no hay dentro de su interior más dimensión del ser que este vehículo físico, pues no habría problema. Pues tienes más frío o más calor, según le dé al cambio climático y según le dé a la energía que hay a nuestro alrededor. Pero es que no es así. Es una energía que afecta a la conciencia, que afecta multidimensionalmente. Entonces, el cuerpo sí está en esta 3D física, pero es de todas tus estructuras la única que está en esta dimensión física. El resto es no físico. Y de hecho, tú lo que ves en el espejo, cuando te ves en el espejo,
es la punta del iceberg de lo que eres. Nada más. Entonces, todo lo que hay en tu mente, todo lo que es tu cuerpo emocional, todas esas cosas no son tangibles. Ves la expresión de esas cosas, pero todo lo que está ahí dentro no lo ves. Y como te han educado a pesar, a medir, a que solamente lo observable es real, pues amén. Pero resulta que ahora la historia hay que reescribirla. Porque resulta que este universo no es causa-efecto, como nos han dicho. No es así. Porque la causa no está a nivel físico, está a nivel no físico. Está en esas dimensiones que no vemos. Cuando hay un cambio ahí, eso directamente repercute en la realidad. Entonces, cuando cambia tu mentalidad, cambia tu realidad. Cuando hay un cambio interior, que es un cambio en una dimensión no física, se produce un cambio en el estado. Entonces, claro, la física mecánica, pues se sale de eso. La física mecánica funciona muy bien dentro de un mundo 3D, pero es que estamos en un mundo más sofisticado que eso. Es que usted no es una pieza mecánica, usted es mucho más. Entonces usted no funciona causa-efecto según las leyes de Newton. Usted funciona con algo mucho más sofisticado, y ahora la física cuántica es el primer paso que da la humanidad desde la ciencia para aproximarse a la espiritualidad. Porque esto lo llevan diciendo los rishis, los budas, los yogis, etcétera, desde hace milenios. Milenios. Lo que vamos a practicar mañana, a compartir mañana, a entrenar mañana, son técnicas que tienen al menos 4000 años de antigüedad, que se sepa, que son de los Vedas. ¿De dónde vienen los Vedas? ¿Quién fue esa civilización tan súper avanzada? Tan tremendamente avanzada que te hablaba de vimanas. ¿Qué es un vimana? Naves que flotaban. Naves que eran para la batalla, para transportar ciudades enteras, para navegar interestelarmente. Y eso lo tienes en textos que tienen 3000, 4000 años de antigüedad y que todavía hay cosas escritas en hojas de palma y que están pues, custodiadísimas, porque en cuanto a eso se les cambia el ambiente, se convierte en el polvo y se pierde toda la información que hay ahí. Pero hay una información bestial. Y esos señores te decían que funcionaban con motores que calentaban mercurio. ¿Cómo un tío con cincel de cobre te va a estar hablando de tecnologías de naves que calentando mercurio se movían y flotaban por el aire? ¿De qué estamos hablando? Los chinos, en cuanto tuvieron noticia de toda esta información que tenían los hindús, fueron al gobierno hindú a comprar toda esa información. Trae para acá esos textos, yo te los pago, toma. Pasta ahora mismo, porque sabían que había una tecnología ahí tremenda. Claro, los hindús fueron suficientemente inteligentes para decir esto no tiene precio, se queda en casa. Pues esos mismos señores son los mismos que dieron las claves de todas estas técnicas. ¿Y por qué funcionan esas cosas tan antidiluvianas en la sociedad actual? Porque el ser humano no ha cambiado esencialmente en 4000 años. Es el mismo tipo que pisaba esto hace 4000 años que el que está aquí ahora. Entonces cuando te dicen, si tú respiras de una determinada manera y te empeñas en respirar de esa determinada manera, se produce un cambio de estado en tu interior. Claro, tú lo haces y ocurre. Entonces, no es una creencia, no es una fe, no es porque me lo dicen yo lo hago y me lo creo. No, es que cuando lo practicas ocurre. Es una técnica. Entonces es precisa. Cuando lo haces, y lo haces siguiendo las instrucciones precisamente, ocurren las cosas que ellos te dicen que van a ocurrir. Es verdad que tienes que dedicar esfuerzo, tienes que dedicar tiempo, tienes que tener paciencia. No vas a tener resultados a la primera de cambio. Es así. Pero eso es como cualquier otra disciplina. Empiezas a tocar la guitarra y al principio no sale un acorde afinado ni de coña. Y además no pulsas bien las notas, con lo cual no salen bien las notas. Normal. Esa fuerza de meter horas que sale maravillas de ahí. Pues aquí ocurre igual. Es verdad que todas las personas que en algún momento tienen roce con estas tecnologías ya la han tenido en vidas anteriores. No es una cosa que tú descubras ahora. Es una cosa que se te ha ofrecido varias veces. Se te otorga ese conocimiento, se te regala ese conocimiento. El universo te abre conocimiento para que tú te abras y manifiestes el gran ser que hay en ti. Y es un regalo que te entrega el universo. Entonces te da la oportunidad de decir, mira, si tú haces esto,
de alguna forma, ese capullo que eres se va a empezar a abrir y vas a ver más luz y vas a poder interactuar con la realidad de una forma mucho más intensa y va a salir lo mejor de ti, que es de lo que se trata, que ahora salga lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué es la mente? Pues la mente no es lo que nos ha contado tampoco Occidente. Es decir, pues sí, vino revolucionarios como Freud y nos habló del inconsciente, del subconsciente, de capas de la mente, pero jamás nos han explicado lo que es la mente. Uno de los retos de la psicología era que cómo estudiar la mente, cómo medir la mente, cómo pesar la mente, cómo... Es que quieres llevar desde un punto de vista mecánico y de física newtoniana algo que no pertenece a la mecánica y a la física newtoniana. Entonces no vale. El paradigma que estás empleando de ciencia para investigar eso no sirve, porque eso no es de una dimensión 3D. Es una dimensión 4D, 5D, 6D, y vaya usted a saber. Porque realmente cuando tú accedes a eso, es un agujero negro. Te colapsas en ti mismo y emerges al cosmos. Lo repito, te colapsas en ti mismo y se abre algo que te lleva al contacto con el cosmos. Entonces la puerta es interna, no es externa. Sal y date una vuelta por el cosmos. No puedes, no tienes medios, no tienes capacidad de hacerlo externamente, porque todavía la tecnología no está preparada para eso. ¿Quieres darte un paseo por ahí? Colápsate internamente. ¿Vale? Hasta que eso se abre y te muestra. Si no te asustas, porque generalmente cuando vas a tener una experiencia te asustas, y entonces dices, no puedo, qué susto, ay Dios mío, que salgo del cuerpo, que me pasa no sé qué, que yo no sé qué me ocurre. Y entonces te asustas y te bloqueas. Hasta que un día digas, por narices no me bloqueo, hasta que ocurra algo. Y entonces tienes un pelotazo, tienes una experiencia, tienes un... lo que sea, porque las experiencias interiores son muchísimas, muchísimas. No es un nirvana, no es un... No, o sea, eso es una de las muchísimas cosas que pueden suceder en tu interior, ahí dentro. Teniendo en cuenta que estamos en un estado de total desorden interno. Total. Aquí en Occidente, en el momento histórico en el que nos encontramos ahora mismo. Lo normal es que cuando tú miras para adentro, digas, ostras, Dios mío, qué horror, y salgas corriendo. Porque lo que hay es ruido, porque lo que hay es desorden, porque lo que hay no es paz, no hay silencio, no hay... lo que hay es un caos. Entonces, claro, miras ahí y dices tú, déjalo, sigo como estaba. Pero ¿qué ocurre? Que seguir como estoy significa estar desconectado de toda tu dimensión interior, que es la mayor parte de lo que tú eres. Entonces, es una renuncia que no es una renuncia, es una amputación. Pero una amputación de órganos clave en ti. Porque lo más valioso que hay en ti está adentro, no está fuera. Y está durmiendo, está en estado latente. ¿Qué pasa con la meditación, con todas esas técnicas? Que lo que va a hacer es, primero, ponerte en contacto con esa realidad. Y en el mismo contacto, estos tíos eran tan listos que ya solamente desde el momento en que abres la puerta, empiezas a ventilar y empiezas a poner orden en toda esa habitación que hay ahí dentro. Y entonces eso empieza a calmarse, empieza a manifestarse, empiezas a tener más contacto con la dimensión interna, que es tu verdadera dimensión del ser. Es donde está lo más importante de ti y todas tus mayores capacidades. Tus mayores capacidades están ahí dentro. Pero si tú no contactas con eso, si tú no tienes la experiencia de que eso es real, que es tangible, que se manifiesta, que está dentro de ti, para ti eso no existe. No existe. Vives en el ruido, volcado en lo que el cuerpo físico te dice que es la realidad. ¿Qué es la realidad? Aquello que percibes. Y si estoy dormido, pues eso es la realidad para ti. ¿Qué es lo que percibes? Eso es la realidad. ¿A qué realidad tienes acceso? A una realidad limitada, que son tus sistemas de detección, la vista, el oído, digamos 3D físico, pues te da una visión de la realidad, una realidad muy chiquitita. Si empiezas a tocar la dimensión interna, te va a dar una realidad mucho más amplia. Mucho más amplia. La mente en ruido está distorsionando lo que tú percibes. No estás viendo al otro, estás viendo un juicio que tienes de él. El cuerpo se cura, pero lo que se sana está adentro.
Mientras no se sana lo que está dentro, el cuerpo no se va a sanar. Entonces, claro, no funciona la cosa. La ecuación no sale, ni de coña va a salir. Entonces, la persona puede estar crónicamente enferma o al borde de la muerte. ¿Cómo es que no se sana? No se va a sanar si dentro no hay una sanación, si no hay un perdón, si no hay un ajuste, si no hay un reconocer mis errores, no pasa nada, perdonarte, reconocerte como inocente de nuevo. Y entonces puede empezar el proceso de sanación para tu vehículo físico. Si no, es imposible. Da igual el tratamiento que te hagan. Si tú sigues en la culpa, en el rencor, sigues en el miedo, sigues torturado internamente, sigues básicamente infeliz, pues tú eliges el camino de salir de la vida.